Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Por Tu Salud. Mi nombre es Vianey Contreras de Red Médica Universitaria y recuerden que estamos transmitiendo a través de radio y televisión de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy estamos transmitiendo un programa muy especial. Tenemos de invitado al doctor Diego Camargo Martínez. Hola doctor, bienvenido, ¿Qué ¿cómo tal? estás? Mucho gusto estar aquí con ustedes. Es un privilegio tratar de compartir un poquito de lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo y qué mejor forma de hacerlo en la Universidad de Guanajuato. Ok, muchas gracias. Y bueno, el doctor viene a hablarnos de algo súper importante y que a toda la población nos aqueja, porque bueno, ¿quién no ha tenido un familiar que vive con hipertensión o incluso a lo mejor alguien que nos está escuchando, pues también vive con esta condición? Y el doctor viene a platicarnos justamente de las complicaciones o cómo podemos identificar cuando tenemos una presión arterial descontrolada. Entonces, pues para esto pues, necesitamos saber más o menos qué es la hipertensión, cuál es la incidencia que tenemos. Por ejemplo, doctor, en tu consulta diaria, ¿cuántos pacientes estás viendo por control de hipertensión? Sí, fíjese doctora, este es un dato justamente como hace la introducción. La hipertensión ha sido algo que empezamos entre la comunidad que quizá sea médico o no sea médica, se ha ido de mala forma a ir normalizando y creemos que tener hipertensión es algo normal o esperado para la edad de cualquier persona. Sin embargo, hemos visto que muchas de esas complicaciones o eventos catastróficos que quizá la gente no llega a asociar con la hipertensión se puede llegar a prevenir. Normalmente la consulta que nosotros tenemos aquí, que es de primer contacto, tendríamos que ver que quizá, según cifras que se han estado haciendo en las últimas encuestas de salud, de cada 10 pacientes que tenemos, aproximadamente 4 tienen diabetes o pueden llegar a presentar diabetes en algún punto de su vida. De esto hay que tener también en cuenta, que de la mitad de los pacientes sí están tomando tratamiento y la otra mitad no lo sabe que tiene diabetes. Entonces, por eso es la importancia de esta plática, tratar de inferir, tratar de orientarnos un poquito más para qué medidas o qué podemos hacer para tratar de prevenir cualquier complicación. Ok, y bueno, doctor, para que las personas nos entiendan un poco más, a lo mejor quienes ya viven con hipertensión, algunas de las personas no saben ni siquiera qué es. Entonces, me gustaría que para empezar pues, nos explicaras un poco a qué se refiere la hipertensión, por qué sucede, qué pasa en el cuerpo, porque bueno, en base a entender primero qué es, pues podemos a lo mejor comprender un poco más también las complicaciones o más cosas, ¿no? Ok. De este modo tendríamos que comprender justamente con lo que dice la doctora, hay pacientes que sí tenemos catalogados como nuestros pacientes estrellas, son pacientes que saben cuándo su presión arterial va a estar un poquito descontrolada, saben qué es lo que se los está causando, qué medicamentos. Entonces tenemos que identificar que cuando llegamos al momento de consulta o por cualquier otra valoración clínica que nos llegan a tomar la presión, si es un evento aislado que nos encontramos en un lugar y decidimos tomarnos unos signos vitales, nos encuentran una presión por arriba de 140, que es la presión, la sistólica, que es la presión que vemos en el aparatito que sale primero. Abajito viene una diagonal y abajo viene otro valor, es la presión sistólica y la presión diastólica. Cuando encontramos valores arriba de 140, 90, en más de 2 ocasiones que fui al doctor en tal cita hace 2 semanas, me salió arriba de este valor, pero me la volvieron a checar y ya me salió, digamos, en un rango inferior. Sin embargo, vuelvo a acudir a consulta por seguimiento o quizá por alguna otra situación y me vuelven a encontrar esta presión por arriba de este valor, pues tendríamos que indagar un poquito, ver, quizá tomar laboratorios y ver que no sea un paciente hipertenso que quizá ya tenga más años de evolución de este padecimiento. Tenemos que tomar en cuenta que la presión arterial o este aumento de la presión arterial está desencadenado por un aumento de las resistencias que hay dentro de la circulación. Digamos, el cuerpo trata de vencer ciertas presiones
que cuando estas presiones aumentan o no llegamos a conseguir la cifra fisiológica para lograr romperlas, pues tiende a aumentar hasta el punto que no llegue a conseguirlo. Ok, doctor, esto es muy importante porque a esto me lleva a otra pregunta. Entonces, ¿cuáles son las cifras normales que debería de tener la población en general? ¿Cuáles son las cifras para diagnosticar hipertensión? Y, por ejemplo, si yo ya tengo hipertensión, ¿cuál sería una cifra para que yo pueda estar controlado? O sea, por ejemplo, ya tengo hipertensión y ¿cómo sé que estoy controlado, no? Porque luego a veces llegan los pacientes con cifras altísimas que incluso no tienen síntomas y eso no significa que por el hecho de que no tengan síntomas esté normal. Entonces sí creo que este punto va a ser muy importante de partida para saber si estoy o no estoy controlado y en base a eso sí voy a ir a consulta. Ok, hay que tener en cuenta que estos valores, que estas cifras de presión arterial que nosotros, quizá la gente, te encuentras a cualquier persona por la calle, le preguntas, oye, ¿cuál es la presión arterial normal? Y te diga, el 120/80 la tienes, está perfecto. Sin embargo, hemos visto, al menos en el último año, hubo unas modificaciones por el Consejo Americano de Cardiología, donde se modificaron estos valores y encontramos que un nivel óptimo quiere decir que este nivel nos previene de posibles complicaciones asociadas a esta hipertensión. Si tenemos cifras menores al 120/80, tendríamos que, dependiendo de la edad obviamente, encontrar un valor óptimo. Sin embargo, si encontramos una presión arriba de 120/80 en cualquier consulta, quizá tenemos que empezar a hacer un poco de seguimiento, buscando factores de riesgo que pueda tener ese paciente, comorbilidades y quizá que esté tomando algún medicamento o algún efecto desencadenante que pueda estar sucediendo. Para las pacientes que ya tienen diagnóstico de hipertensión, dependiendo del tiempo de evolución que tengan con este mismo, el apego del tratamiento que tengan y la edad, es como vamos a tratar de diferenciar cuál es la meta que podemos seguir. Muchas veces en los pacientes que tenemos aquí en consulta tienden ya a ser mayores de 70 años, incluso tenemos pacientes mayores de 80 años en los que quizá el parámetro de la presión arterial podríamos ser un poquito más laxos en el sentido de que no podemos ser tan estrictos con estos pacientes porque son pacientes que están un poco vulnerables y en los cuales tenemos que sí tener vigilancia. Sin embargo, no podemos darles un arsenal terapéutico que sea muy agresivo porque podríamos, en lugar de prevenir alguna complicación, traerles un poquito más de consecuencias. Ok, hablaste de ciertas cifras antes de llegar a la hipertensión. ¿Qué tenemos que hacer, por ejemplo? Si todavía no tengo un diagnóstico claro, ¿qué podemos hacer? Tú hablaste de comorbilidades, ¿cuáles serían las comorbilidades? Ok, en este caso tenemos que tomar en cuenta que la hipertensión es uno de estos factores de riesgo que pueden llegar a ser modificables y si no es en todo caso, tenemos muchas pautas o medidas que quizá no tenemos que recurrir al tratamiento farmacológico antes de iniciar el tratamiento. Es una de las bondades que veo en este tipo de enfermedad. Sin embargo, quizá un poco de la poca información que tenemos o que quizá no somos conscientes de la parte de las posibles consecuencias que nos puede traer es lo que nos va a empezar a complicar. Sin embargo, podemos nosotros cuando estamos en consulta, recibimos algún paciente que tiene antecedente de diabetes de 1 o 2 años de evolución, que vemos que tiene un índice de masa corporal un poco elevado, que digamos que su estatura no está acorde al peso que debería de tener. Quizá en este paciente tendremos que tener un poquito más de atención para ver cómo va a estar su presión y qué riesgo puede tener de presentar en los próximos 5 a 10 años. Para esto tenemos muchas medidas, escalas que nosotros tomamos en consulta. Sin embargo, son algoritmos o ecuaciones que están en el acceso al público en general, por lo cual podrían todos visitarlas. Otra cuestión que tendríamos que tener es que pacientes que se llegan a consulta con una cifra elevada de presión arterial, que quizás son jóvenes, que fue un evento aislado, podríamos iniciar un monitoreo ambulatorio ya sea que vengan a nuestro consultorio para medirles la presión
o si tuvieran algún instrumento, un manómetro electrónico o alguien de confianza que esté capacitado para la toma de la presión arterial, si ellos nos pudieran dar una bitácora, digamos, es una herramienta muy útil que nosotros tenemos para darle seguimiento a nuestros pacientes de las, digamos, 3 horarios del día que se tomen la presión, para nosotros ir evaluando si esta presión tiende a persistir incluso estando en casa, o si estando en casa llega a disminuir y que solamente se presenta cuando ingresamos a quizá una consulta. Ok, muy bien. Creo que esto es útil para saber quienes, por ejemplo, no tienen hipertensión, puedan rápidamente hacer un tamizaje, acudir con el médico. Y para quienes ya viven con hipertensión, doctor, ¿qué cifras hay que poner atención? O sea, entiendo que el monitoreo es esencial, porque así es como nos vamos a dar cuenta si estoy controlado o no estoy controlado. Ahora, ¿cuáles serían las cifras que yo esperaría un paciente con hipertensión, que sí está controlado, y cuáles son las cifras que yo digo, me tengo que ir al hospital? O sea, porque hay síntomas, pero no en todas las personas hay síntomas. Entonces, vamos a empezar nada más con que me digas primero cuáles serían las cifras que yo debo, si yo ya vivo con hipertensión, que debo de estar alerta, y si no, a urgencias. Ok. Esto, lo que comenta la doctora, son cuadros que están bien diferenciados, que nosotros digamos, son las complicaciones que esperamos nunca llegar con nuestros pacientes con hipertensión. Se cataloga como, ha tenido ligeros cambios últimamente, pero normalmente lo catalogamos como una urgencia y una emergencia. ¿En qué se basa esto o cuál es la diferencia de esto? En que si tengamos afección a alguno de los órganos diana, por así decirlo, sea riñón, pulmón, cerebro, corazón, el hecho de tener síntomas ya para una cifra de presión arterial es algo de urgencia, porque normalmente si le preguntas a cualquier persona te va a decir que la hipertensión es el enemigo silencioso. ¿Por qué? Por esta misma situación que no causa síntomas. Es una de las mayores preocupaciones que nos llega que nos preocupa. Entonces, en pacientes que ya se conocen hipertensos, o que incluso tenemos pacientes que llegan a debutar con crisis hipertensiva, tenemos un límite superior arriba de los 180, 120 para la presión arterial. Si llegamos a presentar mayor cifra a este rango, tendríamos, aunque no tengamos síntomas, es de sugerencia que acudan con nosotros a consulta o a un lugar de emergencias, porque los pacientes que tienen estas cifras tensionales no es normal, digamos, no llevan a... es un paciente que se toma su medicamento, que está bien controlado, que realiza actividad física, no tendría por qué llegar a estas cifras tensionales sin ninguna otra complicación. Datos importantes por tu salud. La hipertensión es muy común y peligrosa porque puede provocar infartos, derrames cerebrales y daño en órganos si no se controla. ¿Cuándo se vuelve una emergencia? Cuando la presión sube muchísimo, es decir, arriba de 180 sobre 120. Si no hay daño en órganos, es urgencia. Si ya hay daño en cerebro, corazón, riñones, es emergencia y es grave. ¿A quién le da más? Es muy común en México, sobre todo en personas mayores. Los factores que aumentan el riesgo son sobrepeso, fumar, diabetes, colesterol alto y la edad. ¿Cómo se detecta y previene? Midiendo la presión regularmente. También ayuda mucho comer mejor, hacer ejercicio, bajar de peso, reducir la sal y dejar el alcohol y el cigarro. ¿Cómo se trata? Si es un caso leve, se controla con pastillas y cambios en hábitos. Si es una urgencia, se debe de bajar la presión poco a poco. Si es emergencia, se debe de acudir al hospital más cercano de inmediato, porque puede ser mortal. Datos importantes por tu salud. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya estamos de regreso con el doctor Diego Camargo. Hola, doctor. Gracias por el tiempo y pues,
por la información. El día de hoy el doctor viene a platicarnos acerca de la hipertensión arterial, qué pasa cuando tenemos una hipertensión descontrolada, qué podemos hacer en caso de crisis. Nos hablaba acerca de las cifras normales de hipertensión arterial, de presión arterial, perdón, de una persona sana. Cualquier persona que no tiene un diagnóstico de hipertensión, pues tenemos que manejar, o lo ideal es que manejemos cifras debajo de 120/80. Hay que estar al pendiente si tenemos cifras entre 120, 139 y la cifra diastólica, que era la que mencionaba, la cifra de abajo, arriba de 80 y menor a 90, ahí hay que estar haciendo cambios en el estilo de vida, porque pues todavía podemos hacer prevención y retrasar o evitar vivir con esta condición. Ahora, en personas que ya viven con esta condición es muy, muy importante que estén controlados. ¿Por qué? Porque podemos tener lesiones a varios órganos, como nos decía el doctor, puede ser corazón, cerebro, riñón. Entonces, vale mucho la pena que estemos monitorizándonos seguido, porque entonces, ¿cómo vamos a saber si tengo unas cifras normales? Ahora, doctor, nos hablabas que cuando tenemos una crisis, pues hay que ir al hospital. Entonces, por favor, ayúdanos aquí. ¿Hasta qué cifra yo puedo decir ya me voy al hospital? ¿O qué síntomas, a lo mejor si no tengo un monitor en casa, qué síntomas están relacionados con cifras elevadas que pueden hacernos sospechar de una crisis hipertensiva? Ok, mucho gusto estar aquí de regreso. Me gustaría comentar para esta situación que casi el 50-70% de la importancia de la hipertensión se la tenemos que dar al empoderamiento del paciente. El paciente es quien va a conocer o va a saber, después de padecer quizá presión por más de 5 a 10 años, el paciente es quien tiene que darse cuenta de que algo de los últimos 3 días está cambiando, algo que quizá si él es consciente, se toma su presión arterial, aunque se tome su medicamento una vez al día, si esta presión ya se encuentra fuera de los rangos que él llega a manejar dependientemente de su edad, tendría que acudir con nosotros. Si tiene presiones por arriba del 180 y están asintomáticos, están en muy buena oportunidad de acudir a consulta. Otros síntomas que quizá la gente luego no llega a asociar o que quizá no tenemos bien estipulados para identificar que quizá la presión que tenemos está un poquito elevada, es cuando nos llegan pacientes y que dicen de repente empecé a escuchar un ligero zumbido, me empecé a marear o algo que no, empecé a escuchar un poquito menos de lo habitual, cefaleas que no llegan a ceder al medicamento que quizá cualquier persona tiene en casa, que se toma su pastilla de ibuprofeno, paracetamol, y que después de tomarla no cese este dolor de cabeza, que tenga ya datos de alarma, que tengamos un poquito de sensibilidad a la luz aumentada, mareos, quizá ya para no hacerlo tan extremista, pacientes que inician que llegan con dolor de uno de sus miembros, uno de las piernas, que sienten un poquito más adormilado, hay que acudir con cualquier de estos síntomas con nosotros a consulta. O incluso hasta la pérdida súbita de visión, ¿no, doctor? O sea, idealmente es de que no lleguen así, pero sí llegan. Entonces, muchas veces el paciente dice, pero pues no me duele nada, no siento nada, pues no tengo hipertensión, o a veces escuchamos comentarios como, no tengo hipertensión, pero me tomo la pastilla, pero no tengo hipertensión. Entonces, pues muchas veces puede ser porque el mismo tratamiento que se están tomando es el que les está haciendo tener unas cifras estables. Pero bueno, lo ideal, como dijiste, es no llegar a estas complicaciones. Entonces, en las complicaciones, o sea, ya cuando alguien llega al hospital porque trae cifras elevadas o porque tiene síntomas, pues hay que pedir una serie de estudios que se piden de rutina, pero que igualmente los podemos pedir de manera regular para prevenir que no haya un daño. Entonces, ¿cada cuándo recomiendas, doctor, hacerse los estudios? ¿Qué tipo de estudios más o menos se hacen? Y te lo pregunto no para que la gente vaya y se los haga sin una receta o una prescripción médica, sino que es importante pues que entiendan a lo mejor el
qué debemos de checar, y también pues la interpretación ya es parte del área médica, ¿no? Ok, de esta forma, como comenta la doctora, muchos de los estudios que quizá tratamos de prevenir o con los que tratamos de nosotros tomamos como herramientas de prevenir todas estas complicaciones que era lo que estábamos hablando hace poquito. Si nosotros vemos al cuerpo humano como tal, como si fuera un rompecabezas, tenemos que empezar a unir las piezas para tratar de prevenir estas complicaciones. Tenemos que medir cómo está funcionando el riñón, que es uno de los órganos que más se llega a afectar por cifras elevadas de presión arterial. Quizá cuando van a consulta, cuando acuden a sus citas de seguimiento, ven que el doctor les pide una cantidad de laboratorios que muchas veces quizá puedan decir, no, ni siquiera sé por qué me lo está pidiendo. Hay que pedir orientación, cualquier médico tiene que estar a la disposición de explicarle cuál es la importancia de solicitar este estudio que quizá nos suene raro, que quizá digamos, no tiene sentido, o no, que digan, yo no tengo enfermedades del riñón, pero pues tenemos que estar en vigilancia de estas cuestiones. Otro de los estudios hay que estar vigilando es el perfil de lípidos. Muchas de las resistencias vasculares que se llegan a aumentar es cuando la capa de grasa que está dentro de alguna de las arterias se encuentra muy elevada, y esto no es un cambio que se produzca en 1 o 2 semanas, son cambios que llegan a tener años, por lo cual tenemos que tener seguimiento en todos estos pacientes. Algún otro estudios que pueden realizarse, ya sea en su consulta de seguimiento, quizá como monitoreo de pacientes que tengan algún otro tipo de comorbilidad, quizá pueden solicitarle un estudio del corazón, un electrocardiograma, algún estudio de imagen para tratar de especificar, y mientras más podamos descartar que tengamos el riesgo de presentar complicaciones, pues tendremos un mejor beneficio para todos los pacientes. Así es. Y bueno, qué bueno que mencionas esto, porque esto pues nos lleva a que podemos prevenir una complicación y que es muy importante tomarnos el medicamento. Y esto que mencionaste de los lípidos es, yo creo que de lo más importante, porque muchas veces pensamos de que, pues me dieron tratamiento para 3 meses y ya lo suspendí, ya lo acabé, ya estoy bien, pero no hago cambios en el estilo de vida. Entonces, también hacer cambios en el estilo de vida es vital, es también como un soporte para llevar un buen control, porque no nada más lo hace el fármaco, también tenemos estos cambios que nosotros les llamamos como tratamiento no farmacológico. Entonces, en base a esto, doctor, ¿cuáles son las recomendaciones que les haces tú a los pacientes? Y que no necesariamente eso incluye una toma de pastilla, que ojo, no estamos diciendo que no se tome la pastilla, sino que la complementen para tener un mejor control y para evitar que no demos más fármacos, porque no podemos llegar a las cifras adecuadas. Ok, entrando en la parte del tratamiento, tenemos que saber que nosotros en la consulta clínica, en los estudios o cualquier otra cuestión que iniciamos a abordar a un paciente con cifras elevadas de presión arterial, tenemos 2 vertientes, que son la parte de iniciar tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. Hay cuestiones en las que pacientes que tienen un factor de riesgo, que tiene obesidad, que tiene diabetes, que tiene otras cuestiones, en los que no puedes arriesgarte a iniciarles solamente con tratamiento farmacológico, que sí se va a beneficiar mucho si los suplementas con un tratamiento o con una píldora. Sin embargo, tienes que iniciarlo. En esta cuestión vamos a iniciar con los pacientes que no tienen factores de riesgo, que quizá tenemos o vemos buena disposición de nuestro paciente para iniciar cambios en el estilo de vida. Se ha comprobado, se ha visto que el inicio de actividad física de al menos 30 minutos, 5 veces a la semana, llega a reducir al menos 5 milímetros de mercurio en las 2 presiones, en la presión sistólica y la presión diastólica. Esto, si ustedes lo toman en cuenta a lo que habíamos hablado al inicio, una presión arterial arriba de nos sale 124, 125 de presión arterial. Si iniciamos con cambios en el estilo de vida, podemos disminuir esto, quitarnos este riesgo. Otras medidas que podemos implementar, que es algo difícil, ¿por qué? Porque somos población mexicana, estamos acostumbrados a la comida quizá con un poquito más de sal, que quizás si ya nos sirvieron la comida y vemos por ahí el salero, le agregamos
N cantidad de un poquito más de sal. Si reducimos la cantidad de sal que consumimos a menos de 5 miligramos al día, 5 gramos al día, una disculpa, tenemos una reducción incluso de menos de 5 milímetros de mercurio hasta 10 milímetros de mercurio. Otras cuestiones que son factores de riesgo que quizá los pacientes no han tenido en cuenta o no lo toman como un factor, son pacientes que tienen tabaquismo o alcoholismo. Estas cuestiones tienden a hacer más difícil el control de nuestros pacientes porque el tabaquismo hace que los vasos sanguíneos de todo el cuerpo tiendan a hacerse un poquito más rígidos, más duros. Entonces así iniciemos una terapia dual con 3 medicamentos, terapia doble, no nos va a servir y no nos va a dar los resultados que nosotros esperamos. Por ende, tratamos de instruir a todos nuestros pacientes que un régimen alimenticio, un régimen de actividad física, aunado a quitar los factores de riesgo que ya presentemos, un paciente que ya fumaba o un paciente que ya era alcohólico, si quitamos al menos 3 de estos 5 factores de riesgo que tenga alguno de nuestros pacientes, podemos tener mejores resultados. Ok, y esto está súper bien, doctor. Qué bueno que mencionas cuántos milímetros de mercurio, te puede llegar a reducir estos cambios de vida, y todo suma. O sea, si haces ejercicio, si disminuyes el consumo de sal y si tomas tu medicamento, pues vas a tener una buena cifra. Ahora, algo que mencionas y que es muy complicado en la población mexicana, aparte de lo de los alimentos, es el alcohol. Entonces, estamos acostumbrados nos estamos acostumbrando a ser una población que por todo toma. Por fiestas, por desamores, porque nos fue bien en la escuela, porque nos fue mal en la escuela. Entonces, creo que aquí también vale mucho la pena como no normalizar el hecho de que tomar alcohol está padre, me relaja, me desinhibe, pero pues a la larga tiene un gasto muy alto. Entonces, sí vale mucho la pena que igual pues evitemos o disminuyamos o seamos más conscientes del consumo de alcohol de manera diaria, y también el número de piezas, porque a lo mejor digo, pues nada más el fin de semana, y el fin de semana me chuto 10 piezas de alcohol, ya sea cervezas, tequila, lo que sea. Entonces, o sea, no se recomienda el alcohol, ninguna de sus presentaciones. Obviamente las asociaciones recomiendan, o no recomiendan, sino que limitan el uso de alcohol en mujeres 1 pieza al día, hombres 2 piezas al día, y estas no son acumulativas. O sea que si yo no quiero tomar en toda la semana, pues el fin de semana me echo 10 piezas, ¿no? Entonces tampoco se trata de eso. Y bueno, en cuanto a la dieta, creo que aquí también a mí me gustaría agregar que, por ejemplo, esto que mencionas del consumo de sal es complicado porque muchas personas tienen o las papilas gustativas ya se acostumbran a cierto sabor, a ciertos, pues sí, o sea, dulzor, sabor. Entonces aquí lo que podemos hacer es condimentar con todas las especias. En México creo que tenemos una rica variedad de especias que nos puede ayudar a darle un buen sabor a la comida, y esto pues evitar el consumo de sal. Y bueno, doctor, creo que ya estamos en tiempo. Te agradezco mucho el tiempo, toda la información que nos estás dando. Ojalá que las personas que nos están escuchando puedan pues recomendarlo a algún familiar o llevarlo a cabo en su vida diaria. Y bueno, si tienen alguna duda o pregunta, por favor, danos tu correo para que te puedan escribir. El doctor físicamente está aquí en la unidad de Primer Contacto, Guanajuato, en la sede de Norialta. Y bueno, a ver, doctor. Claro, como último mensaje me gustaría recordar que cada paciente es autónomo y tiene el poder de cambiar su enfermedad siempre y cuando así lo desee. Cualquier otra situación, duda o consulta nos pueden encontrar aquí en la red médica, en cualquiera de los horarios. Con gusto los podremos atender aquí. Ok, bueno, pues muchas gracias, doctor, por tu tiempo, por tu información, y gracias a ustedes que nos escucharon. Les recuerdo, estamos transmitiendo a través de radio y televisión de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Vianney Contreras y nos vemos a la próxima.